Bueno, Yuri nos va, sí, hacer el favor de decir el Salmo 2. Ah, ¿verdad? No. Pero no vamos a estudiar ahora. Sí, sí, Elizabeth. Ajá. Bueno, esa es una incógnita porque lo que pasa es que la respuesta no está en la Biblia, está en el libro de Enoc. El libro de Enoc habla de que Azazel es uno de los líderes de los demonios, porque el libro de Enoc dice que los demonios le enseñaron ciertas prácticas a la humanidad. La brujería, los encantos, el aborto, dice ahí el libro de Enoc. Quién sabe si sea cierto, pero bueno, es lo que dicen. Y supuestamente el que lideró toda esta mala enseñanza a la humanidad fue Azazel. Entonces, en el día de la expiación, cuando ponían a los dos animales que iban a matar, uno le decía a otro, uno lo matas y al otro se lo mandas a Azazel, con todos los pecados al desierto. Porque supuestamente a donde se iba el animal, el macho cabrío que le había salido esa suerte, era entregarle a Azazel toda la inmundicia de la humanidad que Dios había purificado el día de la expiación. Ajá. Pero cuando uno lee la Biblia no aclara. Ajá. Lo más probable es que sí sea cierto lo que dice el libro de Enoc. Ajá. Porque por lo menos en la época de Jesús tomaban el libro de Enoc como bíblico. El mismo hermano de Jesús, Judas, dice, de este profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. Pero bueno, pues sí, era un demonio. Ajá. Sí, ya te entendí. A ver, la primera pregunta, ¿por qué se mueren? Exactamente, solo los levitas pueden tocar el arca. Los filisteos la suben, ahora sí que en ignorancia, pero Dios no lo tolera en su pueblo, ¿sí? Porque su pueblo sí tiene la Biblia. Ajá. Ahí voy, ¿eh? El Cana. Ay, esa te la voy a buscar, don. Ya me la habías preguntado la otra vez. Es que esa se me hace que está en Primera de Crónicas, en las genealogías. Ajá, porque sí era sí era levita. Sí, no puede ser sacerdote si no eres levita. Ajá. Ahí voy, ¿eh? A ver, igual y ahorita ya les digo. Es Primera de Crónicas 6:23, a ver si es ese. ¿No vino Víctor Valencia? No, es que le debía una respuesta, porque sí me acuerdo cuando me preguntan, ¿eh? 6:23. Los hijos de Rubén, déjenme ver si sí les dije bien, y si no te la investigo, don. Sí, miren, 6:1, Primera Crónica 6:1. Y creo que se refiere a este mismo Elcana, ¿sí? Aunque aquí debió de haber mencionado a Samuel y quién sabe por qué. Ajá. Dice, los hijos de Leví, Gersón, Coat, y Merari. Y cuando va describiendo la genealogía, en el 6:20, ¿qué les dije? Y ahí menciona a Elcana. Sí, pero se los checo bien.
No sé si se refiere a él. Pero bueno, se los checo. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar una que sí me sepa o? Ya me piqué. Bueno, se los checo bien. Sí, cuando muere Usa, exactamente. Él no puede tocar el arca y él quiere ayudarle a Dios. Uh-huh. Bueno, ¿no? ¿Nada más? Ok. Aquí está perfecto. Bueno, les hago ¿cómo se llama? Un resumen de Pérgamo, ¿se acuerdan? Pérgamo simboliza en la historia del cristianismo. Bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta acá del Apocalipsis? Entonces, ¿se acuerdan? Las 7 iglesias son 7 congregaciones en Asia Menor, pero simbolizan también el cristianismo a lo largo de las edades, ¿ok? Sí, ok. La iglesia primero, la iglesia primitiva, Éfeso quiere decir deseada, entonces la novia de Jesús, la primera iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede? Se llena de sí misma, ¿se acuerdan? Sabe mucho. La segunda iglesia es Mirna, que viene la palabra mirra, la iglesia perseguida, la iglesia moribunda, moribunda en buen sentido, no es que estuviera agonizando espiritualmente, sino que está siendo asesinada. Pero, ¿qué es lo que provocó la persecución? Que el cristianismo corriera como pólvora. Y luego viene, ¿se acuerdan? El diablo dice, ok, si no te puedo matar, te pudro. Y luego viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia estatal. Ok, ¿se acuerdan entonces que lo que quería Constantino es la unión entre el imperio que había dividido Diocleciano? Diocleciano lo había dividido en Oriente y Occidente, y él lo logra unir. Ok, él se queda como único emperador, y él usa a los cristianos, ¿se acuerdan? En la cruda, por la persecución que había hecho una persona que se llamaba Valeriano. La gente está realmente asustada, asqueada de lo que se le ha hecho a los cristianos, y entonces cuando él se voltea con esta minoría, pues gana puntos políticos, y entonces esto es parte de todas sus argucias, entre otras muchas, para lograr consolidarse como el único emperador. Tuvo que derrotar a 13 porque estaba dividido, era tetrarquía. Ok, y en el 313 da el edicto de Milán. Ok, ¿se acuerdan que la iglesia empieza a recibir dinero del Estado? Y pues finalmente el que paga manda, y entonces el cristianismo se empieza a deteriorar espiritualmente, se empieza a morir. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan? Pues todo lo que implicó el sincretismo. Y ahorita ya vamos a ver en la iglesia de Tiatira ya una iglesia totalmente muerta. ¿Ok? Vino una fusión total entre Roma y el cristianismo. ¿Ok? Y casi las puedes identificar una con la otra. Y hay un punto histórico, déjenles regreso a la imagen de Constantino, porque este señor, ahora sí que como el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, desgració el cristianismo, ¿ok? Su edicto de Milán, ¿se acuerdan? Cosas positivas, cosas negativas. Finalmente acaba la masacre, pero empezó el sincretismo. Y Constantino, pues finalmente él llegó al poder, pues, a través de las guerras. Él sabe todas las, ¿cómo les diré?, los puntos débiles de Roma. Y entonces Constantino toma la capital que estaba en Roma y se la lleva a Bizancio, a Constantinopla. ¿Ok? La palabra Constantinopla viene de 2 palabras, Constantino y polis. ¿Ok? La ciudad de Constantino, y funda una especie de su segunda Roma, y allá traslada el capital, porque Constantinopla está geográficamente mucho mejor ubicada para aguantar los embates. Para entonces Roma tiene broncas por el occidente y por el oriente. En el oriente tiene a los persas y en el occidente tiene a los bárbaros, a los godos, germanos, etc. Entonces se traslada. Y si se acuerdan de sus clases de historia, el imperio romano de Oriente cae ¿hasta cuándo? Exactamente, hasta 1453. O sea que sí fue bueno, entre comillas, políticamente hablando, su movimiento. ¿Ok? Le aguantó todavía 1100 años el movimiento. Ok, la parte occidental cae en 450. Bueno, pero aquí les pregunto, cuando se va Constantino, ¿dónde queda papá gobierno? Ok, que los césares ven a los súbditos como sus hijos. A ver, ustedes son muy brutitos, entonces yo los tengo que cuidar. Y cuando Constantino se va, agarra sus triques y se va a Constantinopla,
los romanos de Italia y de Roma, ahora con quién van a dirimir sus controversias. Ajá, ya empiezan, ya ven por dónde va el business. Ok, bueno, había 5 obispos. Y miren, el rompecabezas que vamos a armar ahorita en Tiatira es larguérrimo y vamos a estar yendo para arriba y para abajo en la Biblia, ¿ok? Pero miren, váyanse a 1 de Timoteo. O miren, vayan a Tito, me acuerdo más fácil. A la carta de Tito. Ok, Tito es griego. Y entonces Pablo le escribe a Tito la estructura que él tiene que ir colocando. Acuérdense que Pablo, como fariseo, quiere establecer unas congregaciones tipo sinagoga. Y las sinagogas tenían un líder, se llamaba Hasán. Pero no crean que era líder en sentido que él imponía castigos y eso. Era más bien como un servidor. El líder de la sinagoga le decía, a ver, le toca a fulano leer la ley. Y ahora le toca a Mengano leer los profetas. ¿Se acuerdan que así le pasa a Jesús? A ver, te toca a Jesús, pásale, ahora te toca a ti. A ver, lee tú de los profetas, te tocó Isaías 61. Era más bien como un organizador. Y es lo que Pablo busca en los obispos. Obispo quiere decir veedor, el que ve. ¿Ok? El que está viendo a las ovejas. Bueno. Ok. Ok, le dice Pablo a Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, el anciano es una persona que lleva mucho tiempo en la fe, ¿sí? Una de las cosas que aquí le va a decir Pablo a Tito es que no establezca como líder a un neófito para que no caiga en la condenación del diablo, porque el diablo se ensoberbeció. ¿Ok? Es común hoy en día que se convierte el gran deportista o el gran actor y entonces lo ponen a dirigir. Y entonces lo único que hacen es tronarlo, porque si lleva 3 meses en la fe y ya lo ponen a dirigir, no va a tener los elementos. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que Pablo usa casi intercambiablemente la palabra anciano y la palabra obispo, ¿sí? Porque el obispo siempre va a tener que ser una persona que tenga ya tiempo en la fe. Bueno, ok, entonces le dice, se los vuelvo a leer el 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ok? Entonces esos son los requisitos, es el mismo requisito en 1 de Timoteo, ¿ok? Marido de una sola mujer, irreprensible, o sea, vamos, que no le encuentren sus 18 chicks, ¿sí me explico? No sea codicioso de ganancias deshonestas, etcétera. Entonces, el establecer ancianos, si se acuerdan, en el libro de Hechos, es algo que Pablo y Silas andan haciendo en las ciudades donde ya evangelizaron, u obispos, como le quieran llamar. Entonces, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, oye, ya la iglesia ya creció, va a haber broncas, va a haber controversias, va a haber preguntas, empieza a colocar ancianos y guíate por esto, tiene que ser marido de una sola mujer, etcétera, ¿ok? Y entonces empiezan a colocar obispos. Pero obviamente las ciudades van variando, no es lo mismo un obispo en la ciudad de Listra o Iconio, que eran pueblos, a un obispo en Jerusalén o en Roma. Y entonces había 5 obispos que les tocó dirigir grandes congregaciones, ¿ok? Entonces, bueno, si se acuerdan de sus clases de historia, había 5 ciudades grandes. Estaba obviamente Roma, estaba obviamente Constantinopla. Allá en cada una de estas ciudades hay un obispo, ¿ok? Está la de Antioquía, está la de Alejandría, le hace puerto en Egipto, y está la de Jerusalén. Y entonces estos 5 obispos hagan de cuenta que empiezan a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque les tocaron ciudades donde hay mucho cristiano, ¿ok? Y ciudades grandes.
Y pues cuando Constantino y luego Teodosio dice que el cristianismo es la religión del imperio, pues entre más congregación tengas, más lana. ¿Ok? Y entonces el cristianismo se vuelve un business. Y entonces entre los obispos se empiezan a pelear. Y entonces un obispo sale con la doctrina fulana y el otro con la doctrina mengana y el otro con la doctrina perengana y empiezan a competir entre ellos, porque pues, esto ya es de lana, esto ya es de machaca. Y entonces el obispo de Jerusalén sale con la embajada X y el de Antioquía con la embajada Y. ¿Y cuál creen que acaba ganando la partida? El de Roma. ¿Por qué? Porque este señor agarró sus triques y se fue. Y entonces todos los romanos y pues las gentes de billete de la capital, ¿y ahora quién nos va a arreglar, papá gobierno? ¿Quién es? ¿Y quién creen que alzó la mano sin querer queriendo? El obispo de Roma. Y el obispo de Roma se volteó con los otros 4 chonchitos, Alejandría, Constantinopla, bla, 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 y les dijo, ¿quién creen que es su papá? Hoy le quitamos el acento, pero es lo mismo, pero es la misma palabra, es lo mismo. Y la institución nació ahí. Y miren, ahora con las noticias de la semana yo decía, qué horror que nos toque Tiatira esta semana, ¿sí? Porque finalmente todo lo traemos en el cráneo ahorita, ¿están de acuerdo? Y la imagen, o sea, el poder, o sea, están las banderas de diversos países y sale la persona y el aplauso. Es la misma escena que cuando agarró sus triques Constantino y entonces dijeron, ¿quién es ahora el patrón? Muchachos, oren por mí, yo los sabré guiar. Y de ahí para el real, y ahí nace la iglesia, ¿ok? Deja de ser ya la iglesia imperial y empieza la iglesia medieval, ¿ok? Entonces ahora sí váyanse al capítulo 2, vamos a ver la iglesia de Tiatira, ¿ok? Y ahora sí, Roma ya no va a estar jugando, ya no va a pedir permiso, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, esto es lo que Jesús le dice a la iglesia de Tiatira. Dice, la iglesia de Tiatira, no sabe con quién está jugando. La iglesia de Tiatira está adorando a Lucifer. Sí, sí, sí. Parecería que esto hubiera salido de un libro, de una biografía de Martín Lutero diciéndole al Papa el anticristo. No, esto lo dice la Biblia. Y Jesús le dice a los creyentes de Tiatira, aguas, porque están jugando con el diablo. Y no solamente están jugando con él, lo están conociendo de una manera muy profunda. Y miren, lo que hoy les voy a decir, por eso yo les decía hace unas semanas que gracias a Dios por los gobernantes que tenemos, aunque se nos retuerza el hígado, en serio, gracias a Dios por Echeverría, por López Portillo, por los que ustedes quieran, porque tenemos la oportunidad en México de andar con una Biblia en la mano y de decir lo que pensamos. Dar un estudio acerca de la iglesia de Tiatira hace 1000 años te implicaba la hoguera, si bien te iba, no sea que te fueran a dar una torturita unos días antes para que confesaras tus pecados y luego ya te hacían el favor de incendiarte. ¿Ok? Entonces, empiezo con esta imagen tétrica de la serpiente antigua para que vean la profundidad a la que puede caer el ser humano cuando se desvía. Bueno, ok. A ver si me pelaron hace 15 días, a ver si nada más están de cuerpo presente o si está su cráneo presente. A la iglesia de Pérgamo, Dios le hace una referencia al Antiguo Testamento de un personaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? ¿Mande? Balaam, exactamente. ¿Se acuerdan? Este profeta vendido. Y no es de extrañar porque pues finalmente los cristianos, muchos, no vamos a decir que todos, pero muchos pues, les gustó venderse al imperio. ¿Ok? Aquí se va a hacer referencia a otro personaje del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe sin leerlo? Exactamente. Y Jezabel no es de muchos amigos. ¿Ok? Y Jezabel no se dedica nada más a profetizar mal. Si a Jezabel no le caes bien, bueno, y eso es lo que sucedió durante varios cientos de siglos en la humanidad. ¿Ok? Cuando tú le hablas a un judío de Cristo, muchas veces te identifica como un pagano, como un loco, porque lo que entienden de cristianismo
no es el cristianismo bíblico en sí. Entonces dicen, ¿cómo crees? O sea, yo soy judío, ¿cómo me voy yo a poner a adorar imágenes? ¿Cómo me voy a poner yo a adorar al sol? No, espérate, es que eso no es el cristianismo. No, sí, y además son los que nos han matado, y son los de las cruzadas, ¿no? No. Y el diablo cumplió dos propósitos: endureció al cristiano y le enseñó a Israel un Cristo que no es, para que jamás se acercara, para que nunca hubiera un Mesías hebreo. Y cumplió un doble propósito. Exterminó dos pájaros de un tiro. Ok, bueno. Ok, 2.18, ahí está en 2.18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Cada iglesia tiene su introducción, ¿se acuerdan? Y obviamente cada introducción de Jesús es distinta y cada una va de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Ok? Aquí empieza y luego va a hacer una referencia al Antiguo Testamento. Acuérdense que el Apocalipsis es remes por excelencia, puras pistas al Antiguo Testamento. Ok, bueno, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, es lo que le dice a Éfeso, ¿se acuerdan? Yo soy el que anda en medio de las iglesias, así que pastores, bájenle, porque ya se sienten mucho. Yo tengo a los pastores en la mano y yo hago con ellos lo que quiera, ¿se acuerdan? El que estuvo muerto y vivió. ¿De qué le está hablando a la pobre iglesia de Esmirna? O a la rica iglesia de Esmirna, como más bien Jesús le dice: yo resucité, tú también vas a resucitar. La muerte no es el fin, al contrario, la muerte es el principio. A la iglesia de Pérgamo le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la palabra de Dios y el derecho, el jus gladis, ¿se acuerdan? El derecho de la espada, no el imperio, soy yo, es lo que está diciendo Dios. Y a la iglesia de Pérgamo le dice: el Hijo de Dios. Y luego hace 2 atributos más de Cristo: el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce refulgente. ¿Por qué le dice eso? Obviamente se está presentando como Dios. Jesús está tomando los atributos de Dios y le dice, ¿se acuerdan del capítulo 1? Que dice que cuando se voltea Juan ve a Jesús con sus ojos como llama de fuego y sus pies que brillan. Los ojos como llama de fuego obviamente es que todo lo ven, todo lo revisan, ¿ok? Por eso Juan, digo, no es que Jesús tenga los ojos que parecen pilotos en la estufa, ¿sí me explico? Pero obviamente está haciendo una comparación en sus propios términos, ¿ok? Nuestros pensamientos son palabras para Dios, para que me entiendan. Y más adelante Jesús se los va a decir: yo soy el que revisa la mente y el corazón. No me han cotorreado, es lo que le está diciendo a la iglesia de Tiatira. Tienes apariencia de cristianismo, pero no tienes nada que ver. Y le dice: el Hijo de Dios. Julie, es que Julie está aprendiendo el Salmo 2. ¿Por qué le dice Jesús a la iglesia de Tiatira el Hijo de Dios? ¿Dónde dice eso en el Salmo 2? ¿Se acuerdan del Salmo 2? ¿Qué le dice Dios a Jesús en el Salmo 2? Tú eres mi qué. No se vayan todavía, ya llegaremos, ¿ok? Lo que les quiero decir es que la iglesia de Tiatira le fascina algo. A la iglesia de Pérgamo le gusta la lana, estos cuates están nadando ya en lana. A la iglesia de Tiatira le fascina algo. ¿Qué es? El poder. Y el Salmo 2 habla precisamente de eso, de poder, ¿ok? Y habla del poder de las naciones contra el poder de Dios. Inmediatamente Jesús, y al rato va a citar así, copy-paste del Salmo 2, pero inmediatamente Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, no fulano, porque obviamente el obispo de Roma dice que es el intermediario o el vicario o el que está en lugar de... Y entonces Jesús lo primero que hace dice: muchachos, ubication, ¿sí? Bájenle 2 rayitas. El Hijo de Dios dice esto, ¿ok? Y luego viene, miren, los cristianos de la iglesia medieval, los verdaderos, merecen todo el respeto, ¿eh? Y Jesús se los va a decir, fíjense. Dice,
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Claro, ¿por qué les dice eso? Porque estos son cristianos que están saliendo de la iglesia estatal y de la iglesia medieval para adorar a Jesús. Y miren, las personas que en esta época se oponían a lo que el obispo de Roma decía, las mataban. No fueras tú a querer traducir la Biblia, ¿eh? Por eso les digo, gracias a Dios por nuestros gobernantes, que no están mezclando la gimnasia con la magnesia, y que tenemos libertad de expresión y de creer en el Dios que querramos. En algún punto la Biblia estuvo en el Index Librium Prohibitorum, en el índice, en la lista de los libros prohibidos. Tú no puedes leer este libro. ¿Por qué? Pues no va a ser que vayas a leer que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Así se convirtió un sacerdote jesuita un día. Traía su Antiguo Testamento chiquito, contrabandeado, y cuando llega al punto en Primera de Timoteo que el obispo debe ser marido de una sola mujer, dice, ¿qué es esto? Primera de Timoteo 4:1, y prohibirán casarse. ¿Qué es esto? En el mismo libro se encuentra con dos contradicciones y dice, ¿qué es esto? La iglesia medieval es la iglesia en las tinieblas. Hago un edificio gigantesco para que tú te sientas chiquitito. Y yo te hablo en un idioma que tú no entiendas y que tú no intelijas, y llevo a cabo ciertas fórmulas. Y si no se hace la fórmula como tal, entonces no tiene validez. Y si yo digo hocus pocus, tú te vas al infierno. ¿Y qué pensaban las gentes? Oh, sí. Y vivían en terror. En terror. Y agua, si no vayas a reclamar, maestro, porque te mato. Si bien te va, Y entonces algún día alguien te denunció, y entonces te guardo y te hago un proceso. Nuestra Constitución en las garantías individuales dice que siempre se te debe decir el nombre de tu denunciante. Es una reacción a la Inquisición, porque en la Inquisición no te decían ni el delito que se te atribuía, ni la persona que te había denunciado. Confiesa. ¿Qué? Confiesa. ¿Qué? Ah, ¿no confiesas, maestro? Al potro. Bueno, pues, ¿qué quieres que diga? Digo, ya que estoy en el potro, ya me dislocaste los hombros, te digo lo que quieras. Ya ven, ya confesó. Es una época de tinieblas. ¿Para quién? En realidad para toda la humanidad. Y si ustedes se fijan, el siglo XV, que es el del Renacimiento, pudiéramos decir, sí, es que vino el Renacimiento en las artes y en las ciencias, etcétera. Pero realmente quien disparó el Renacimiento fue Gutenberg cuando se le ocurrió publicar esto. Y las gentes empezaron a salir de su supina, espantosa y horrible ignorancia. Y entonces viene la época de la iglesia de Sardis, la reforma, que fue una reforma, era más bien tírenle, era una América Chivas, ¿sí me explicó? Más que tírenle a los otros, más que, hey, vamos a buscar a Cristo. Pero bueno, antes de llegar a la reforma y a Sardis, lo importante que sepan que durante más o menos 1000 años la humanidad vivió en un caos y en un desorden espantoso. Y cuando tú estás viendo a seres humanos masacrar a otros y llega un señor en el 600 que se llama Mahoma y te dice, no, mi religión sí es igual de violenta, pero no le digas a nadie, pero mira, aquí puedes tener muchas chavas, vamos a hacer florecer la arquitectura, las matemáticas, estos te están manteniendo en ignorancia, pues el Islam corrió como pólvora. Porque cuando el cristianismo deja de brillar, pues cualquier doctrina lo va a hacer. Y el diablo tiene de todos colores, tamaños, sabores, etc. Lo más increíble de la iglesia de Tiatira es que hasta la fecha subsiste. Es una mega institución. O sea, Roma dice, conmigo no juegas, yo tengo en este partido más o menos 2700 años, y aprendiendo. Y ya llegaremos al capítulo 17 del Apocalipsis, en donde viene el fin de todo esto. ¿Ok? Bueno, ¿ahí están? Ok, entonces los cristianos que se rifaban en esta época, mis respetos. Esto era como ser cristiano hoy en Irán, ¿ok? Iba a estar subterráneo, iba a estar falsificando, bueno, no falsificando, pero copiando Biblias de aquí para allá.
Pero gracias, ¿cómo les diré? Gracias a Dios que siempre hubieron este remanente fiel, ¿sí? Estaban entregue y entregue su vida por hablar de la palabra que finalmente había sido sepultada. Lutero tenía una expresión en donde decía: la Biblia es como una fiera, lo único que tienes que hacer es desencadenarla. Porque cuando él era ahí un monje agustino en Wittenberg, un día le dice a un tío: oye, yo quiero subir en la curia romana, ¿qué hago? Le dice: pues da lecciones de algo. Lutero había estudiado filosofía, y entonces dice: pues ¿de qué? Pues algo de la Biblia. Y entonces Lutero cuenta que bajó al sótano en Wittenberg y vio la Biblia encadenada. Entonces la abrió, se leyó la carta a los romanos y dijo: esto no puede ser. La salvación es por fe. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo redimidos gratuitamente por su gracia? Y nosotros andamos, ¿qué? Vendiéndola. Y aquí dice gratuitamente por su gracia. Y obviamente Lutero pues, se lee la carta a los romanos, se convierte y pone el grito en el cielo. Y él no quiere, la revolución que él quiere hacer no la está pensando. Él simplemente va y dice: muchachos, ya hay que portarnos bien. Y aquí están las 95 tesis que yo propongo para reformar la iglesia. Pero casi le contestan: si hacemos lo que dices, perdemos la chamba que nos dio Constantino desde hace 1100 años, maestro. Y no nos va nada mal, ¿eh? Sí salimos de pobres. Bueno, es el que empieza la nueva etapa en Sardis, pero uno de tantos, ¿eh? Él le tocó, vamos a decir, Alemania. ¿Ok? Pero esto ya, desde, ¿cómo les diré? Ya veremos la reforma. ¿Ok? Ahorita lo que sepan que la humanidad cayó en las más densas tinieblas, pero el cristianismo siempre ha existido y existirá en todos lados, porque Cristo, ¿cómo les diré?, no ha dejado de buscar a las personas, y muchas personas no han dejado de volverse a Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es el mandato en cuanto a la iglesia de Tiatira? Ahorita lo vamos a ver, pero la iglesia de Tiatira lo va a entender en capítulo 17 y 18 del Apocalipsis. Salid de Babilonia, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas. Y ahorita viene la plaga. No le estoy cantando las de los Teen Tops, sino ahorita les explico a qué se refiere esto de... Bueno, ok, versículo 20, ahora sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Miren, les pongo una foto de lo que sería, a donde Juan les está escribiendo, a la iglesia de Tiatira. Ahorita les explico esto que es importante. Pero bueno, mientras les pongo a esta señorita. Ok, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? ¿Existía o no existía una mujer que se llamaba Jezabel, literalmente en Tiatira? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que es irrelevante, porque Dios sabe que lo primero que van a hacer los cristianos conforme les vaya aventando las pistas es irlas a buscar. Cuando le dice: retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, obviamente sabe que los cristianos se van a ir al Antiguo Testamento a ver quién es Balaam. No que fueran a ir, porque acuérdense que las iglesias de aquel entonces, gracias a Dios, no tenían Twitter, ni Facebook, ni tele, entonces tenían tiempo para la Biblia. Nosotros, bueno, tuvimos la desgracia de todos estos medios de comunicación, por eso no leemos la Biblia, yo los entiendo, ¿ok? Bueno, ok. Bueno, regrésense entonces, váyanse a Primera de Reyes, al capítulo 16. Ok. Les voy a volver a hacer el ejemplo del remes, para que se acuerden. Porque Dios con una sola palabra te explica toda una historia. Ese es el chiste de la pista. ¿Sí se acuerdan? Un día un rabino, le desertan sus discípulos y le dicen: señor rabino, ¿qué opina usted de todos estos que lo desertaron? Y él dice: crié hijos. Y está citando Isaías 1, en donde dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces la persona que lo entrevistó, que conocía la Biblia, le entendió. Todo G316 satélite hubiera entendido: está Isaías 1, claro, sí sé. ¿O no? Pues claro que sí.
Se oyó el vocerrón de Miguel la primera. Claro que sí, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, cuando los cristianos en Tiatira reciben la cartita y les dicen, tienes allá a Jezabel, ¿sí? Entendieron perfectamente a qué se está refiriendo Jesús. Bueno, ¿qué les dije? 16, ¿va? Ok, 16:30. Por eso acuérdense lo que siempre les digo, para interpretar el Apocalipsis te tienes que leer la Biblia muchas veces, no puedes nada más agarrar el Apocalipsis porque no lo vas a entender, porque el Apocalipsis es pura referencia al Antiguo Testamento. Ok, bueno, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, Baal es un antiguo dios de la fertilidad cananita, a quien había que ofrecerle los hijos. ¿Se acuerdan una vez que les puse la diapositiva ahí? Se llevaban a cabo actos inmorales, había una persona que tocaba el tambor para que los papás no se fueran a rajar cuando escucharan los gritos del niño, y entonces se le pedía a Baal que trajera prosperidad, ¿okay? Y que trajera, ¿cómo les diré?, lluvia, etcétera. Les pongo un ejemplo que ya les había dado. Cuando los judíos van a cruzar a la tierra prometida, el Jordán está crecido, ¿se acuerdan? Entonces los cananitas de Jericó creen que ellos van a derrotar a los judíos porque Dios Baal les concedió la crecida del Jordán. Dios obviamente permitió la crecida del Jordán para que, ¿cómo les diré?, el paganismo y la idolatría estuvieran en su máxima expresión. Y Dios con una bola de trompeteros les enseñara su poder. ¿Se acuerdan que así cae Jericó? O sea, Josué cree que va a tener que traer catapultas y eso, y casi le dice, vete a Nueva Orleans por unos trompetistas, maestro, y te pasas 7 días alrededor de Jericó. Y cuando están en Jericó dicen, no, Baal está con nosotros, ¿ok? Pero es increíble que ellos derrotan a Baal y luego lo adoran. Es lo que les decía Dios a través de los profetas. ¿Por qué adoras a un Dios que no salva? Tú viste lo que yo le hice a las 7 naciones de Canaán y ahora llegas y adoras a sus dioses. ¿Sí me explico? Esto es como si ganas en dólares, no, mejor páguenme en pesos. No, ¿sí me explico? ¿Alguien lo haría en serio? Es lo que hacía Israel. Es lo que hacía Israel. Cambiaba a su Dios, el que venció a las otras naciones, por los de las naciones que ellos mismos vencieron. Y Dios le decía, estos dioses son más débiles que yo, ¿para qué te sirven? Bueno, pues nos gusta la maldad, Dios. Ok, como lo leímos, Acab fue de los peores. Acab fue nefasto, porque además Acab era un mandilón. Acab se parece mucho a Herodes Antipas, que anda con, ¿se acuerdan? Que anda con Herodías. Y entonces la hija de Herodías menea el ombligo, ¿se acuerdan? Y entonces le dice Herodes Antipas, pídeme lo que quieras. Y entonces le dice, pues la cabeza de Juan el Bautista. Ay, qué hijita más linda tienes. O sea, imagínate que tu novia le dices, ¿qué quieres que te regale de San Valentín? La cabeza de fulano, porque no lo aguanto. No te auguro un buen matrimonio, ¿eh? O sea, te casaste con una chava medio geniuda. ¿Ok? Y la misma similitud, Elías se viste con piel, ¿se acuerdan? Piel de animales y un cinto de cuero. Y lo mismo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se enfrenta a Herodías, Elías se enfrenta a Jezabel. ¿Ok? ¿A qué huele Sidón? ¿Se acuerdan? A azufre. Ahí vivía el Mois, ¿se acuerdan? Ya se nos pasó en la época a Pérgamo, ahí vive. Pero antes vivía en Sidón. ¿Se acuerdan? Dios compara al rey de Sidón con Satanás. Y bueno, pues fue a buscar una chava en Sidón. ¿De dónde te gusta una chava violenta? ¿Sí? Pues no sé. Pero imagínate que tú buscas a la chava más violenta. Ahorita la puedes encontrar, creo que en Santa Marta, Catitla, e irle a rendir tu amor. ¿Sí saben a quién me refiero? Imagínate que un día llegas del brazo con ella. ¿Sabes quién te la va a armar de jamón? Nadie. Se está todo el aparato gubernamental para frenar una chava tipo Herodías.
O Jezabel. Pero miren, la funcionaria política a la que me refiero, casi no le llega ni a los talones a Jezabel. Jezabel llegó, y hagan de cuenta que su primer acto de gobierno es: tráiganme a todos los profetas de Jehová. Gracias por haber venido a pasar lista, mátenlos a todos. Porque si tú no te acoplas a mis dioses y no piensas como yo, te mato. Yo no estoy jugando. Aquí yo no te voy a dar lana para que no prediques del infierno. No, yo no voy a negociar contigo. Te mato. Y los mató. Y exterminó. Y como le dice Elías años más tarde a Dios: ya no queda nadie, Señor. Ya no queda nadie. Y Dios le dice: quedan 7,000 personas que no doblaron su rodilla ante Baal. Y además había 100 cuates escondidos que había escondido uno de los secretarios de acá. Están huyendo de la Inquisición de aquel entonces. Bueno, fíjense, este es el señor que anda, Abdías se llama. Les leo desde el 18:1. Dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque se acuerdan que Elías había orado que no hubiera lluvia. ¿Para qué? Para que Israel se acordara quién era Dios. Ellos no tienen Nilo, no tienen Éufrates. Ustedes ya son expertos en eso, ¿ok? Bueno, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Es lo que queda. Misma situación, iglesia medieval. Ahí están, de acá para allá, y no los vaya a agarrar la maquinaria de guerra, la maquinaria asesina, porque los matan, porque no se vale opinar en contra. Tú no puedes decir esto está mal, esto es el anticristo. No te tolero. ¿Ok? Y viene algo peor. Ok, esto se los pongo como ejemplo. Fíjense, finalmente Elías tiene una especie de torneo, ¿se acuerdan? Con los sacerdotes de Baal, y les gana. No es que les gane, es que Dios lo apoyó. Y entonces acaban matando ahora a los sacerdotes de Baal. Versículo 19. Capítulo 19:1. Y eso se los digo para la actitud. Y así le fue igualito, misma escena a Lutero. Lutero le dijo: vas a ver, el Papa le manda a decir a Lutero: vas a ver, maestro, si no te la vas a acabar. Hagan de cuenta que recibió la misma cartita que el profeta Elías. ¿Ok? Lo increíble es que Lutero no muere, o sea, es una especie de Elías moderno que Dios guarda. Si conocen su historia, mandan llamar a Lutero después del mitote que armó, y entonces le dicen: desdícete, y este cuate dice: no me voy a desdecir, y yo nada más voy a decir lo que la Biblia diga. Y él tenía un salvoconducto para regresar, pero terminándose el salvoconducto te matan, y en la noche, cuando va regresando a donde él vivía, lo raptan, y dice: bueno, pues ya, ni modo, me puse con Sansón a las patadas. Pero lo rapta un duque, un señor feudal, y el señor feudal llega con una Biblia en latín. Obviamente él no sabe latín, y le dice: tradúcemela, yo quiero saber qué dice este libro. Entonces, realmente la traducción al alemán fue a solicitud de un pagano que quería entender la Biblia. Claro, eventualmente pues esto ya explotó con Gutenberg, ¿sí? Cuando Gutenberg la imprime. Bueno, pero mismo recadito le dieron a Lutero. Dice 19:1. Acab va con su mujercita, miren, aquí están los dos adorando a sus dioses. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Pues patas, ¿para qué te quiero? Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Un día, hagan las matemáticas de todo lo que este cuate corrió. Maratón el griego se quedó corto. Llega un punto en donde se quiere morir, ¿se acuerdan? El cuate ya está agotado. Bueno,
Ok, último punto. 21:5. Y esto es lo peor. Esto es lo peor. Jezabel, ya no creen que, no piensen que no le tiene miedo a la Biblia, la va a usar. Y va a arrancar así los pedazos de la Biblia para justificar sus doctrinas. Y eso es lo peor. Jesús le va a decir a la iglesia de Tiatira, si no te arrepientes de esta doctrina, voy a matar a tus hijos. Los voy a exterminar, como hizo Elías. ¿Y a qué se refiere? Ahorita llegamos. Bueno, ok, ahí está 21:5. Miren, ven al brutote desde el 4. Miren, se lo leo desde el 2 para que entiendan toda la historia. Dice, para que vean qué bruto era ¿ok? Dice, y Acab habló a Nabot, el rey Acab, ¿ok? Nabot tiene una tierra y le dice, dame tu viña para huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciese, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ustedes son expertos bíblicos, ¿por qué Nabot le dice que no? A ver, en serio sí voy a traer café en las mañanas. ¿Cuál es, cuando Dios te da una tierra, para qué es? Ajá, ¿tú qué vas a ejercer en esa tierra? ¿Tú qué? Bueno, sí, obviamente tu trabajo, pero ¿tú qué? Tu influencia. Acuérdense, de lo que se trata la escritura y de lo que se trata el cristianismo es de influir. ¿Influir a qué? A que las personas vengan al conocimiento de Dios. Cuando Dios le da a Israel su tierra, cuando se la promete a Abraham, le dice, alza tus ojos, todo esto te daré a ti y a tu descendencia. Acuérdense, Abraham no le pregunta por los metros cuadrados a Dios. Nosotros griegos, occidentales, sí le hubiéramos dicho, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? Ah, caray. Hijo, y da tanto el metro si la vendo. No, sí me sale, gracias Dios. Es nuestra visión occidental. Abraham no le va a preguntar los metros cuadrados, sino que él va a decir, esta es mi área de influencia. Aquí están estos cuates con sus nefilim, casándose con demonios, etcétera. Están los paganazos, los cananitas, pero yo los voy a influir. Aquí está Sodoma y Gomorra, pero yo los tengo que influir para que ellos se vuelvan a Dios. Entonces los judíos tenían la orden de ver su tierra como ¿qué? Como sagrada. Por eso es que los judíos no, cuando les ofrecieron después de la Segunda Guerra Mundial otras tierras mejores, ellos dijeron que sea un chiquero nuestra tierra, pero queremos regresar a Israel, porque es nuestra área que Dios nos dio. Es nuestra área de influencia, aunque me dieras una tierra mejor. Y se acuerdan que en Israel había la época, el año del jubileo, en donde las tierras regresan a sus dueños y las habían arrendado por alguna deuda. ¿Se acuerdan que hay unas muchachas que no tienen, son puras hermanas, las hijas de Zelofaged, o Fejat, no me acuerdo? Y entonces, oye, ¿con quién nos casamos? Cásense nada más dentro de su tribu, para que las tierras no anden de tribu en tribu. La tierra para el judío es sagrada, es mi área que Dios me dio. Entonces llega Acab y le dice, dame tu tierra. Y este cuate, conociendo para qué la van a usar, le dice, no. ¿Sí me explico? No. Ok, sigue la historia. Versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y volvió su rostro y no comió. Ay, sí, o sea, es el babotas, es el brutón. Es que no me la quiso regalar. Pues no seas bruto. Pues este cuate ve su tierra como la herencia de Dios, pero haciendo berrinche. Es un escuinclote, es un brutote. ¿Sí? O sea, imagínenselo los domingos así con su mandil que dice papi haciendo el asado, ¿sí? Y Jezabel desde la ventana, ¡acá! Y despídete que ya nos vamos. O sea, y desgraciadamente se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Sí me explicó? Porque Acab, todo bruto, ve el reino del norte, obviamente su confianza en Dios es cero. No, pues voy a ir a hacer las paces con el reino de los sidonios, estos pues adoran a demonios bien fuertes. Y el rey de Sidón le dice, llévate a mi hijita adorada, linda, vas a ver qué bien te va a tratar.
Oye, a ver, aquí a quién adoran, ¿quién es el tal Jehová? Bueno, yo no sé quién sea el tal Jehová, pero tráeme aquí a sus representantes, mátenlos a todos. Imagínense cuando Acab quería decir, oye, Yes, pero ¿y si los dejas vivir? Si los dejas vivir, este cuate no entiende de business, ni de la lana, ni de... Ok, imagínense la escena, está este brutito ahí chillando en su cuarto, y entonces entra Jezabel con sus pantalones bien puestos, ¿sí? Y entonces dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Pero imagínenselo chillando mientras dice esto, ¿ok? Y su mujer Jezabel le dijo, casi, a ver, o sea, no sé la escena, pero casi, ¿qué eres bruto? ¿Para qué eres rey? Sino para explotar a los súbditos, sino para enseñorearte, sino para mandarlos. Y acuérdense que ese es el tema en la iglesia de Tiatira, el poder. En serio, si no vas a explotar a tus súbditos, pues no gobiernes. Pues nomás vas a chambear para otros. ¿Ha cambiado la figura de los gobernantes? Los reyes de la tierra se enseñorean sobre sus súbditos, dice Jesús. Mas entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero será el servidor de todos. Ok. Les vuelvo a leer el 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ok, y entonces toma la Biblia. A ver, voy a ver qué sandeces dice la ley de estos tipos. Y se encontró con dos artículos que le venían como anillo al dedo. Número 1, Levítico capítulo 24, el blasfemo debe morir. Y número 2, Deuteronomio 35 y otros, para llevar a cabo la pena de muerte necesitas 2 o 3 testigos, cuando menos, un solo testigo no hace fe. Y entonces agarra de aquí y agarra de allá en la Biblia, lo mete a la licuadora y saca un decreto. ¿Le suena el business? Yo arranco cosas de la Biblia y te digo, esto es, pero no te doy todo, no te doy la película completa, no sea que vayas a despertar. No sea que te vayas a dar cuenta que te llevo engañando cientos de años y que tu destino, lamento decirlo, no es el cielo. Porque desgraciadamente las personas que han llegado, entre comillas, al purgatorio dicen, caray, esto está demasiado oscuro y demasiado huele a azufre y demasiado feo y no salgo. Pues ¿qué no estará mi familiar dando la suficiente lana? ¿Y qué les dicen los demonios? ¿En serio te la creíste, maestro? ¿Por qué creemos los seres humanos lo que creemos? Al final del día. Porque nos conviene. Porque queremos. O sea, casi Satanás en el infierno les dice, muchachos, digo, yo les propongo, pero ustedes me abrazan las doctrinas con una avidez. Parecen diabéticos comiendo dulces al por mayor, o sea, son los mejores clientes de Jolly Rancher, en serio, solitos se matan. Yo nada más les doy los dulces, ¿no? Fíjense, versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Y entonces llegó Jezabel y le dijo a Acab, ahí está la viña de Nabot. Así se gobierna, con la ley de Dios en la mano. Y así fue gobernado el mundo durante cientos de años,
con la, entre comillas, ley de Dios en la mano. Y yo soy el único que la conoce, ¿eh? Y tú no, y fuchi, y aguas. No me vayas a despertar. ¿Esto va a acabar? Sí, esto va a acabar. Y luego les digo en qué acaba. A ver, váyanse a Apocalipsis 17 y ahí terminamos. Y la próxima semana acabamos la iglesia de Tiatira, ¿ok? Porque Jesús todavía tiene cosas que decir. Nada más leemos el último versículo de Apocalipsis 17 y Juan 18:36 y nos vamos. ¿Ok? Ahí están 17-18. Dice, está refiriendo a dos cosas, pero en este caso a una ciudad. Obviamente ustedes ya saben a qué ciudad se refiere y le dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Propio capítulo 17 dice que está sentada sobre 7 montes y solamente hay 2 ciudades en el mundo asentadas sobre 7 montes, Río de Janeiro y Roma. Ajá, y la próxima semana les digo qué tiene que ver esto con el púrpura. Bueno, váyanse a Juan 18:36. Ok, se trata del poder. Nosotros no estamos para eso. El fin de la iglesia no es gobernar sobre los reyes de la tierra, no es gobernar sobre el mundo. Qué bueno que pueda haber senadores, diputados, lo que ustedes quieran, cristianos, qué bueno. Pero a Dios no le interesa tener funcionarios públicos cristianos. A Dios le interesa una iglesia que cumpla su propósito. Y el propósito de la iglesia de Jesús no es gobernar. El propósito de la iglesia de Jesús son 2 cosas. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Punto. Nosotros no somos legisladores, no somos jueces, no somos presidentes. Ver hoy a los republicanos americanos es patético. Con una mano andar blandiendo la Biblia y por la otra los agarran en el escándalo, queriendo hacer leyes. Y Dios dice, señores, no. O sea, ustedes no están aquí para legislar, ustedes están aquí para predicar y para enseñar la Biblia. Y es natural que hoy la juventud americana, cuando ve a los republicanos, cuando ve un George Bush asesino que se va a saquear otras naciones, en el nombre de Dios, pues la gente diga, oye, yo no quiero ser parte de eso. Cuando sacan las fotos de los niños iraquíes ciegos, mutilados o muertos, mira, conviértete en republicano cristiano. No, no, vuélvete un ultraderechista cristiano. No, es ridículo. Esto es ridículo. Cuando tú le hablabas a las personas hace 1000 años acerca de Cristo, no, yo no quiero saber nada, espérate, a fulano ya lo torturaron, a mengano ya lo mataron. ¿Por qué? Porque opinaba de forma diferente. Porque él decía que tenía su Biblia traducida a su idioma vernáculo, se la encontraron y lo mataron. Entonces acuérdense, nosotros no estamos aquí para gobernar. Sí estamos para cambiar el mundo, pero alma por alma. Somos al final del día la sal de la tierra. Los reyes no van a cambiar nada. Los reyes se van a seguir enseñoreando cual acab de sus súbditos, en mayor o menor medida. Bueno, a ver qué dice. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato ese día del juicio? A ver quién lo tiene, que lo lea alto. Ajá. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que Dios no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ajá. Jesús dice, oigan, no quieran gobernar aquí, porque van a estar haciendo el oso. ¿Saben qué determinó la estructura de América? ¿Quién se quedaba, qué se quedaban los portugueses y qué se quedaban los españoles? Una bula papal. No, espérense, a ver, yo gobierno sobre ustedes, gachupines portugueses, y yo tú hasta acá y tú hasta allá. Por eso, Apocalipsis 17 dice, esta es la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Obviamente ha variado su influencia a lo largo de las edades, pero ahí está. Acuérdense, nuestro reino no es de este mundo. Y viene la promesa de la iglesia de Tiatira, sí vas a gobernar el mundo, pero cuando yo traiga mi reino, cuando yo lo establezca, hoy no.
Entonces, a ganar las almas, porque esa es la forma en la que nosotros influimos al mundo. Y si un día tienen la oportunidad de hablar con el Bester, con el que ustedes quieran, háblenle de Cristo. Es lo que se requiere. Sí, qué bueno. Qué bueno que las gentes se estén volviendo. Y sobre todo que nuestro país corra el Evangelio. Porque eso es lo único que realmente le va a traer paz a nuestra nación y nos va a dar la posibilidad de andar por las calles con seguridad, etcétera. No más policías, no más políticas. Digo, creo que de esto ya el ser humano ya se debió de haber dado cuenta que no funciona. Lo único que cambia las vidas es Cristo. Yo me acuerdo un día que estaba dando su testimonio en el reclusorio una persona que llevaba varios años preso y tenía, no me acuerdo, 2, 3 años de convertido, y dice: por primera vez en mi vida soy libre. Y tenía razón. Y todavía permaneció algunos años preso. Lo único que trae la verdadera y genuina libertad es Jesús. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir por nuestro país, Señor, para que tu evangelio corra, Señor. Para que la gente tome la Escritura y conozca tus verdaderos caminos, Señor. Guárdanos, Dios, danos un buen testimonio como iglesia, como cristianos. Dios, danos paciencia y danos un corazón humilde para poder hablar de ti. Que no querramos ganar una discusión, Dios, sino ganar las almas. Bendito seas, Dios. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que tú vengas pronto a reinar. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vayámonos.